Buenos días, papitos, buenos días, alumnitos. El día de hoy, martes 17 de noviembre del año 2020, vamos a trabajar el curso de lenguaje y esta vez vamos a conocer los prefijos. Los prefijos son partículas que se unen a una palabra. Estas partículas o estos prefijos se colocan antes de la palabra para formar otra. Y cuando nosotros formamos otra palabra, cambia el sentido de la palabra base. Vamos a ver, ¿cuáles son esos prefijos? Tenemos acá a, an, ante, anti, dis, des, contra, in, ex, extra, hipo, hiper, pre, pos, sub, y. Nosotros tenemos acá ya las palabras base. Por ejemplo, mira, digo moral. Moral es cuando una persona tiene confianza en sí mismo, se valora en sí mismo, ¿verdad? Se valora en sí. Es su moral que tiene el ser humano. Pero cuando yo le coloco el primer prefijo que es a, la palabra cambia porque ya no es moral, sino sería amoral. ¿Y qué es amoral? Amoral es la persona que ya no tiene sentido en sí misma, que no se valora, ¿correcto? En el primero es que sí se valora, que tiene sentido, que tiene confianza, pero cuando le pones el prefijo a, cambia totalmente el sentido de la palabra y tiene otro significado. Por ejemplo, si yo digo alfabeto, ustedes saben qué es el alfabeto. El alfabeto es el aprendizaje, son las 27 letras que forman ¿qué? El abecedario, que nos ayudan a tener conocimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pongo an? Mira, an. Ya no sería alfabeto, sería analfabeto. ¿Y qué es un analfabeto? Un analfabeto es algo que no tiene conocimiento, que no sabe. Porque no quiere, de repente porque no puede, pero se dan cuenta, cambió el sentido de la palabra. Entonces yo digo pasado. ¿Qué es pasado? Pasado es algo, puede ser ayer, es un pasado, no necesariamente tiene que ser muy pasado, ¿no es cierto? Pasado es algo que ya pasó, que puede haber sido ayer, pero nosotros le vamos a poner ante. Mira, ante, el prefijo ante. ¿Ya? Y ahora sí, cuando yo digo antepasado, ¿qué es? Algo ya añejo, que ha pasado muchísimos años y que está en la historia, ¿correcto? De ahí la siguiente palabra es Cristo. Cristo pues es el Hijo de Dios, ¿verdad? La persona que estuvo acá en la tierra y que vivió para salvar nuestros pecados, murió en la cruz, ¿verdad? Entonces digo yo Cristo, pero está el prefijo anti. ¿Ya? ¿Y qué cosa es el anti? El anti. El anticristo pues se le dice al ángel negro, al ángel oscuro que fue pues expulsado, ¿verdad? Que fue expulsado del cielo y que quizá tiene descendencia porque dicen que llegó a este mundo también para hacer maldad. Ese es el anticristo, ¿no? El hijo del demonio que dice. Ahora vamos a ver capacitado. ¿Qué es un capacitado? Un capacitado es alguien que es capaz de hacer muchas cosas, que tiene conocimientos, que tiene educación, que es preciso para hacer las cosas, entonces es capaz de muchas cosas. Capacitado. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo el prefijo dis? El prefijo dis. Entonces ya no sería capacitado, sería discapacitado. Y una persona o un ser discapacitado es una persona que no puede valerse por sí mismo, que necesita ayuda para manejarse o para conducir su vida, ¿correcto? ¿Te das cuenta cómo cambia el sentido de la palabra? Cuando yo digo preocupado, alguien que está preocupado, que tiene muchos problemas, ¿verdad? Pero ese es el preocupado. Pero yo le voy a poner un des. Un des. Ya cambia, mira, ya no sería preocupado, sería despreocupado. Y un despreocupado es una persona pues así muy ligera, muy suelta, que va por el mundo sin tener un sentido del porqué. Despreocupado por nada, así. ¿Ve? Entonces cambia el sentido de la palabra.
Acá dice decir. Decir es cuando yo digo algo, cuando manifiesto algo, ¿verdad? Pero le voy a poner el prefijo contra. ¿Qué sería? A ver, contradecir quiere decir que va sobre un dicho. O sea, tú dices algo, que es lo normal que tú manifiestas y dices, pero cuando es contradecir, ya es cuando vas y manifiestas algo más y añades algo más y añades algo más, y ya la palabra no va a tener sentido porque no sabes cuál de las decisiones es la correcta, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Dice humano. Humano pues somos nosotros, los seres, ¿verdad? Humano. Pero ¿qué pasa si yo le pongo el prefijo in? Ya no dice humano, dice inhumano. Y humano es un ser como nosotros, pensantes, ¿verdad? Sí, que razonamos. Pero un inhumano cambia ya la palabra. Inhumano quiere decir la persona que de repente toma las decisiones a maldad, sin tocarse el corazón, ¿no? O sea, ya no razonas. De repente un salvaje es un inhumano, ¿correcto? Ya, acá dice preciso. Preciso es cuando tienes las cosas ya exactas para hacerlas, cuando la decisión ya está hecha. Ese es un preciso. Pero ¿qué pasa si yo le pongo in? Mira, in. ¿Qué sería impreciso? Impreciso es alguien que duda, que ya no razona, que ya no tiene las cosas listas. ¿Ves cómo cambió el sentido de la palabra? ¿Ya? Acá ¿qué dice? Presidente. Presidente pues es una persona, un gobierno que está a cargo de un país, ¿no es cierto? Pero si yo le pongo el prefijo ex, que si existe ex, ¿qué sería? Un expresidente. Entonces ya no es el gobierno que está actual ahorita, sino el que ya fue, el que pasó, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a ver, siguiente palabra que dice ordinario. Perdón. Ordinario pues es algo que... ¿Qué te puedo decir? Ordinario es algo que no tiene tanta validez, ¿no? Que se le ve así, como, ¿cómo se puede decir? Que se le ve así, como le dicen en otras palabras comunes, ¿no? Que ustedes de repente pueden entender, que se dice, no, mira, eso no vale, eso es chusco, eso es pobre, eso es feo, ¿no? Entonces se le ponen muchos calificativos, ¿no? Ordinario. Pero si yo le pongo extra, a ver, yo le pongo el prefijo extra, ¿qué sería? Cambia la palabra, porque dice, wow, no es ordinario, no es feo, no es chusco, sino es extraordinario, o sea, es más importante, ¿verdad? La palabra extra o el prefijo extra le da más importante, más precisión a la palabra y cambia totalmente, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice dérmico. Dérmico tiene que ver con nuestra piel, ¿correcto? Nuestra piel, nuestra capa de la piel es, nuestra piel es la dermis, es dérmico. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo hipo? ¿Verdad? Hipo. Ya no sería la piel exactamente, sino sería debajo de la piel. El hipodérmico es algo que va debajo de la piel, ¿no? Si dérmico es la piel, el hipodérmico es lo que va debajo de la piel, ¿correcto? Ya, de ahí dice actividad. Tú sabes que la actividad es el movimiento, todo lo que hacemos, el trabajo, todo eso es actividad, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos el prefijo hiper? Ya esto sería hiperactividad, ya es algo más rápido, más recargado, ¿te das cuenta? Es más laboro, más trabajo. Actividad es lo normal, lo que nosotros caminamos, lo que nosotros hacemos es la actividad, pero hiperactividad ya es recargado, es demasiada actividad. Nosotros decimos acá historia. Historia pues es lo que nosotros conocemos, ¿no? Todo lo que ha pasado en nuestro Perú, ¿no? Todas las cosas que han pasado. Hasta hace algunos años, 10 años, 15 años atrás, es una historia, ¿no es cierto? Es un cuento, es algo que nosotros podemos decir porque son acontecimientos que suceden. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos el prefijo pre? Cuando yo hablo de pre, pues ya estoy hablando de años remotos, estoy hablando desde el año de los dinosaurios, Dios santo, si habrán existido, no, serían 1000 años atrás. O sea, historia es la historia reciente, pasada, o algunos años atrás, parte de nuestra historia. Pero cuando digo prehistoria, ya pues
ya es cuando recién se formó el mundo, ¿no es cierto? Entonces ya es años, años de años. O sea, es más añejo que la historia, ¿no es cierto? Dice parto. Parto es cuando una persona va al hospital y va a tener su bebé, ¿verdad? Va a tener su bebé. Entonces es cuando tiene su bebé, es un parto. Pero ¿qué sería el pos? El posparto es después, cuando ya da la persona, la mamá, ya tenía su bebito, da luz. Entonces, ¿qué cosa pasa? Pasa que debe tener cuidado, ¿verdad? En no lastimarse, en cuidar al bebé, en cuidar su cuerpo. ¿Para qué? Para seguir un proceso de maternidad normal, con tranquilidad, ¿correcto? Ese es post. Ahora vamos con sub y con i. Yo digo legal. ¿Qué es legal? Algo serio, algo válido, algo que no tiene nada, justo, lo justo, ese es algo legal. Pero si yo le pongo el prefijo i, ¿qué pasa? Cambia la palabra, ya no es legal, es totalmente falso, es un error, no es correcto. ¿Ves? Entonces acá dice Terráneo. el terráneo tiene que ver con la tierra. ¿Te das cuenta? El terráneo tiene que ver con la tierra, con la parte superficial de la tierra, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si yo le pongo sub? Sub. Si yo le pongo sub, ya no sería sobre la tierra, ya no sería la superficie, sino sería debajo de la tierra. Algo que está al fondo, debajo de la tierra, ¿correcto? Entonces mira, todas las palabras que estaban escritas en la pizarra tenían un significado, pero cuando nosotros le hemos colocado a cada una de ellas los prefijos, el sentido, el significado de la palabra ha cambiado totalmente, ¿correcto? Y eso es lo que yo quiero, que busques como tareita y actividad el significado de cada una de estas palabras ya con su prefijo, así con su prefijo. Me vas a hacer en el cuaderno el significado, o sea, vas a buscar en tu diccionario el significado de amoral y lo vas a escribir, de analfabeto, ¿no? De antepasado, de anticristo, ¿no? De expresidente, todo, y me vas a escribir el significado de cada una de estas palabras que hemos formado con los prefijos, ¿correcto? Mucha suerte para ti, bendiciones.